días. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén te da la bienvenida. Este 26 de julio del 2020 vamos a tener el tema hambre y sed espiritual. Pero quisiera que me acompañaras, hermano, al libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 30 al 44. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Yo inicio con el versículo 30 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 44. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlos. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostó por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Punto 54. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta gran bendición que nos permite estar reunidos en la Iglesia Bautista. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti, Padre, para darte las gracias primeramente porque estamos reunidos. Gracias te damos, Padre, porque mis hermanos se encuentran bien, porque ellos están fortaleciéndose cada día en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mantenido guardado en casa, disfrutando tu palabra. Te pedimos en estos momentos que derrames al Espíritu de Dios para que podamos crecer en tu santo nombre. Pues heme aquí, Señor, te escuchamos. ¿Qué tiene usted preparado para esta mañana? Te pedimos humildemente, Señor, que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Señor, mora en este lugar. Derrama el Espíritu de Dios y que seamos fortalecidos, y que cuando salgamos, Señor, que nos llenemos de ti y que vayamos llenos de tu palabra. Avívanos, Padre, y que se haga tu voluntad en esta mañana. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy quisiera hablarte exactamente el hambre y la sed espiritual. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos habla que alimentó a 5,000 hombres. Pero los alimentó ¿con cuántos, hermanos? ¿Qué es lo que tenían? Sí, Tenían
5 panes y 2 peces, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver exactamente el hambre. El hambre, ¿qué significa? Quiero darte una pequeña instrucción acerca del hambre. Es carencia de alimento, ¿verdad? Que provoca generalmente por la carencia de lluvia, ¿verdad? Enseguida es la pérdida de la cosecha o por la imposibilidad de introducir víveres a una ciudad asentada. Recordemos, hermanos, que el hambre llevó en los tiempos de Abraham a la decisión de ¿qué? De ir a Egipto, ¿verdad? Vamos, quiero que me acompañes ahí al libro de Génesis, Génesis capítulo 12, versículo 10, Génesis 12, versículo 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, ¿verdad? Pues bien, hermanos, quiero darte algunos ejemplos de los lugares donde hubo mucha hambre y sed por todo el mundo. Recordemos, hermanos, que en los tiempos de José hubo mucha hambre y sequías. Entonces veremos que desde este punto el hambre empieza mundialmente, ¿verdad? ¿A qué se refiere, hermano? Que en los tiempos de José era cuando José era gobernador de Egipto. Tenía alrededor una edad de 30 años, ¿verdad? Cuando fue presentado al rey de Egipto. Acompáñame ahí a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 41. Génesis 41, 53 al 57, ¿qué nos dice? Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra en Egipto. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que hoy él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y cierto, hermano, quiero decirte, también hubo mucha hambre en Belén. En Belén hubo también mucha hambre, pero aquí vemos exactamente que José nos había mencionado, le dijo al rey, al faraón, que iba a haber 7 años de penumbra, ¿verdad? Y 7 años de abundancia. Ahorita vemos cómo en aquellos tiempos, en esos tiempos, había hambre y sequía. Y nos dice claramente que era hambre también por todo el mundo, ¿verdad? También, como te decía, había mucha hambre en Belén. Vamos al libro de Ruth, acompáñame al libro de Ruth. Ruth, ¿lo tenemos? Ruth. Ya se me escondió Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Quien lo tenga puede leer. Ruth. ¿Cuál? Ruth, del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén, hermana. Vemos cómo en aquellos tiempos gobernaban los jueces, pero hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y como podemos ver, esa hambre Dios la estaba utilizando. ¿Para qué, hermanos? Para que vinieran a Él. Recordemos también que en los tiempos del rey David hubo hambre, ¿verdad? ¿Y por qué hubo hambre? Porque Saúl había procurado matarlo. Era un celo por los hijos de Israel. Pero bien, la sequía y el hambre en el tiempo de Elías también podemos ver. Vamos a ir a Primera de Reyes. Acompáñenme ahí a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, ¿qué nos dice? Dice, ¿lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pues vemos, hermanos, que había sequía, veíamos que hay hambre en esos tiempos, pero ¿cómo fueron usados los tiempos de hambre y sequías por Dios? Hermanos, era para que cumplir su plan, para que su pueblo de Israel volteara a verlo. Ahí regresemos al libro de Génesis, capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. amén. ¿Era para qué, hermanos? Dios estaba utilizando al pueblo de al pueblo de Israel, para que se cumpliera el plan de Dios. Recordemos que Dios buscaba a un pueblo y que ese pueblo tuviera un Dios, ¿verdad? Pero era también para qué, para humillar y para enseñar a los israelitas que tenían un Dios. Vamos ahí al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ahí vemos cómo el hombre está pensando en las cosas del mundo, pero Dios lo estaba usando. ¿Para qué, hermanos? Estaba usando a su pueblo de Israel para que se humillara, ¿verdad? Y que Dios les iba a enseñar que estando con él nada les iba a faltar. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel, ¿qué decía, hermanos? ¿Qué decían?
ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Estaba renegando de un Dios. Y así podemos ver ahorita en estos tiempos, que porque estamos en casa, está la gente renegando. Salimos, para mí fue un gozo el poder salir después de cuánto tiempo, el ejercitar nuestro cuerpo. Y vimos en el caminar cómo gente se les olvidaba que hay pandemia. Estaban comiendo, estaban gustando y realmente vemos esa hambre de comer, pero jamás vemos que el hombre esté buscando a un Dios que tenga esa hambre y sed espiritual. Hoy Dios quiere que como está usando esta hambre, esta sequía por Dios, quiere para hacer que la gente fuera a Dios y que buscara a Dios y que buscara la ayuda de un Dios todopoderoso. Pero la gente no está entendiendo, no está comprendiendo que Dios nos ha dado para que nosotros estemos en reposo, para que nosotros, como el pueblo de Israel, busquemos a un Dios verdadero, un Dios en el cual Él satisface todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Hoy, hermano, quisiera que tú me ayudaras y que pudiéramos ir al libro de Salmos. Acompáñame al libro de Salmos, Salmos 107, Salmos 107, versículo 4 al 9, dice: y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hermanos, vemos que Dios libra de aflicción a su pueblo. Recordemos, hermanos, que Dios está usando estos tiempos de hambre, estos tiempos de aflicción, para que el pueblo de Israel y el pueblo, todo el mundo, voltee a ver al Dios verdadero, que necesitamos del Dios verdadero para seguir caminando con Él. Pero el hombre, ¿qué está haciendo? Está creyendo más en Él. ¿Por qué? Ya se ha molestado por estar guardado. Pero recordemos, hermanos, que estos momentos era para castigar la desobediencia obcecada del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la fortuna que el pueblo de Israel quería tener. Acompáñame ahí al libro de Isaías, capítulo 65, versículo 11 al 13, y nos dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Hoy, Dios, vemos cómo fueron usados los tiempos de hambre y sequías, que Dios quería humillar y enseñar al pueblo de Israel para que vieran al Dios verdadero,
para que lo buscaran. Pero ¿qué sucedió? Que Dios lo utilizó también para castigar por esa desobediencia obcecada del pueblo de Israel, buscando ¿qué? La fortuna. Hoy Dios nos muestra esta enseñanza, pero para que nosotros entendamos ahora en estos tiempos que caminemos ¿con quién? Con el Dios verdadero, para que nosotros sigamos pidiéndole al Señor que tenga misericordia y ayuda por cada uno de nosotros y por todo el pueblo del mundo, para que le volteen a ver, hermanos. Pero ¿qué sucede? Las naciones no tiemblan en su presencia, no quieren voltear a ver al Dios verdadero. Pero ¿cómo fueron usados también por Jesús en aquellos tiempos para la fe cristiana? Era para poder demostrar la compasión a su pueblo de Israel, dándole alimento a los 5,000. Regresemos ahí a Marcos 6. Regresemos al libro de Marcos 6, capítulo 36 al 38. Marcos 6, 36 al 38. Y dice la palabra de Dios: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Hermanos, vemos aquí cómo fueron usados por Jesús para que tuvieran fe. Le dio de comer a ¿cuántos hombres? 5,000 hombres, con 5 panes y ¿qué? 2 peces, ¿verdad? Es la gran bendición que Dios tiene para con nosotros, que entendamos que necesitamos